Levítico capítulo 18 y verso 1 al 4. Levítico capítulo 18, verso 1 al 4, por favor. Capítulo 18 de Levítico, en el verso 1 al verso número 4. Gloria a Jesús. Dice Levítico capítulo 18, verso 1. Veamos qué nos dice ahí. Dice, permítanme, hermano, que se me cruzó esta cosa aquí. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Dice, no hagáis como hacen en la tierra de Egipto. O sea, ¿qué les dijo que no tenían que hacer? Como hacen en la tierra de Egipto, en la cual dice, morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, mira las directrices que el Señor le está dando, en este caso a Israel, porque primero, fíjense, hay tres cosas. Le dice que no deben de hacer como en la tierra de Egipto, en el lugar donde moraron, ¿sí? O sea, no tenían que hacerlas, no tenían que vivir con las cosas del pasado, o sea, seguir conforme a las mismas costumbres de las cosas del pasado donde habían habitado, en este caso en Egipto, ¿sí? O sea, no seguir con esas mismas costumbres, no seguir con esas mismas actitudes. Luego dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. O sea, dos cosas aquí. Una, que no deben de hacer como donde estaban anteriormente, o sea, no vivir de acuerdo a las costumbres donde habían vivido, pero que ahora que iban a una otra tierra, tampoco tenían que vivir como se vive en ese lugar. ¿Me explico? O sea, no sé si notan eso y pueden ver esas dos cosas ahí. Y le dice, ni andaréis en sus estatutos, o sea, no tenían que ser gobernados por lo que ahí estuviese establecido en el lugar donde iban a estar. ¿Pero qué les dice el verso 4? Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo dice Jehová vuestro Dios. Ahora, vean lo que el Señor le está diciendo entonces en este caso a los de Israel. Repito, o sea, las dos cosas que le dice primero, le dice que no debían de andar como el lugar donde ya habían salido. O sea, en otras palabras, Dios les está diciendo, ustedes ya salieron de Egipto, ¿sí? Ustedes ya salieron de Egipto. Pero el problema de Israel, ¿cuál era? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando en ellos? ¿Por qué Dios les estaba hablando estas cosas? ¿Cuál era el problema de Israel? O sea, ellos ya habían salido de Egipto. Más que llevar, actuaban todavía como que siguieran en Egipto. Practicaban las mismas costumbres, las mismas actitudes, vivían como que estuviesen en Egipto aunque ya no estaban ahí. ¿Sí? O sea, ese es el problema de Israel. Por eso es que Dios le habla y le dice primero, porque dice que está hablando a los hijos de Israel y les dice, yo soy Jehová vuestro Dios.
Fíjese que Dios hace énfasis y les dice, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, le está haciendo énfasis quién es el que está bajo el gobierno de ellos. O sea, quién es el que gobierna más bien a ellos. O sea, ellos deben de estar bajo el gobierno de Dios. ¿Me explico? ¿Quién es el que manda, en otras palabras? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Me explico? O sea, eso es lo que Dios les está diciendo. O sea, le dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Porque no solo le dice, yo soy Jehová el Dios. No solo les dice, yo soy Jehová el que habita en los cielos, el Dios de los cielos, sino les dice vuestro Dios. O sea, en otras palabras, yo soy el que les está dando a ustedes las directrices y ustedes están ahora bajo mi gobierno, bajo mi autoridad, bajo mi reino, pues, en otras palabras. ¿Me explico? Bajo mi reino. O sea, eso es lo que Dios les está diciendo acá. ¿Por qué? Porque Israel no habían entendido quién era su Dios, aunque habían visto a Dios actuar como había actuado, ¿sí o no? Porque habían visto a Dios actuar, pero no estaban reconociendo quién era Dios para ellos, porque todavía vivían bajo las mismas costumbres de donde habían salido. O sea, no tenían la identidad de hijos de Dios, no tenían la identidad de ser lo que eran, de donde Dios los había sacado. Ahora, este es el problema ahora a veces de la iglesia. El problema de la iglesia es que la iglesia ya salió del reino de las tinieblas, porque dice la palabra que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero el problema de la iglesia es que todavía sigue viviendo con actitudes del reino de las tinieblas. Porque no he entendido que ya salió de ahí, pues. A ver, menciónenme algunas actitudes del mundo, del reino de las tinieblas. Ajá, pero menciónenme algunas ahí. ¿Cómo? Por ejemplo, la envidia. O sea, mire, en el mundo está la envidia. O sea, hay gente, o sea, en el reino de las tinieblas, la envidia es parte de la naturaleza del que vive en ese reino, ¿sí? Ahora viene la iglesia, fue sacada ya de ese reino y trasladado, dice las escrituras, al reino de su amado Hijo. Ahora, quiere decir entonces que aquí ya es otro el rey, aquí ya no es este rey. Cuando vivían en el reino de las tinieblas, era un rey bajo el gobierno de este rey que ellos habitaban. O sea, en otras palabras, Israel, cuando estaba en Egipto, quien los gobernaba era Faraón. ¿Sí? Por eso es que viene Dios y les hace énfasis y les dice que no debían de hacer como hacían en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. O sea, en donde vivieron, pues. O sea, allá estaban bajo la autoridad y el gobierno de Faraón. Pero ahora viene Dios y les dice, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, en otras palabras, allá estaban bajo el gobierno de Faraón, pero aquí ya no es Faraón, aquí ahora soy yo. Ahora aquí ustedes están bajo mi autoridad, bajo mi gobierno. Aquí ya no los gobierna Faraón, en otras palabras. ¿Me explico? Porque la iglesia vive ahora en el reino de Dios, pero todavía vive bajo la sujeción del reino de las tinieblas. Cuando se comporta con las mismas acciones y las mismas actitudes que se viven en el mundo, pues están mostrando que aunque vive en el reino, está bajo el gobierno de Satanás. Pero quiere decir entonces que solo vive en el reino de Dios pensando que está en el reino de Dios, cuando en realidad habita en el reino de las tinieblas, pues. No sé si me va a entender, porque si está bajo el gobierno y la autoridad de este reino de las tinieblas, haciendo las cosas que ahí se hacen, todavía vive aquí. No ha nacido de nuevo, o no ha entendido que ya nació de nuevo, pues. Porque Israel no había entendido que ellos ya no estaban en Egipto, pero seguían viviendo con las costumbres de Egipto. La iglesia ya no vive en el reino de las tinieblas, pero sigue viviendo con las costumbres del reino de las tinieblas. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque decíamos, la envidia, por ejemplo, aquí eran envidiosos, pero aquí todavía siguen siendo envidiosos. Toda la iglesia que todavía sigue siendo envidiosa, envidia a los demás, vive bajo esa envidia, no puede ver a otros superar porque eso le causa problemas.
Aquí eran orgullosos en el reino de las tinieblas. Pero ahora viniendo a Cristo, todavía siguen siendo orgullosos. Es la misma actitud que cuando estaban allá. Entonces, no hubo cambios. Ese era el problema de Israel. No habían tenido un cambio y por eso Dios les habla y les hace énfasis. Les dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, yo soy el Dios de ustedes. Yo soy el que gobierna. Por lo tanto, ustedes ya no tienen que vivir con las acciones de donde moraban, pero tampoco van a sujetarse a las acciones del lugar donde van. ¿Me explico? La iglesia, el problema hoy en día también es que viviendo en cierto lugar, se sujeta aún a las costumbres de ese lugar donde vive. Por ejemplo, es como que aquí nosotros en el Tejar Chimaltenango, pues venimos acá, pero nos sujetamos a las costumbres que hay aquí, ¿va? Y anduviésemos, pues imagínese usted al pastor disfrazado de fiero allá fuera los días de la feria, ¿va? O sea, ¿qué significaría eso? Significaría que me estoy adaptando a las costumbres de ese lugar, ¿va? ¿Me explico? Ese es el problema de la iglesia. La iglesia no ha entendido bajo qué reino ya está viviendo. Y si vive bajo el reino de Dios, en donde Dios es el que gobierna, donde Cristo es el rey, por lo tanto tiene que estar sujeto a las leyes y sujeto al estilo de vida, a las actitudes de este reino, pues. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que este reino determina? ¿Qué es lo que este reino, el reino de Dios, cuáles son ahora las reglas de este reino? El problema es que estábamos tan acostumbrados a vivir aquí, que aquí por naturaleza ya hacíamos las cosas. Pero ahora que estamos aquí, el problema ahora es que no hemos entendido que ya tenemos la naturaleza del Padre y por lo tanto aquí las leyes, las reglas, las actitudes, los lineamientos que establece el reino de Dios ya son parte de nuestra naturaleza también. Pero aquí si queremos aprender cuáles son esas reglas. Por ejemplo, vemos y dice la iglesia, necesitamos un seminario sobre evangelismo. Cuando ya el evangelismo es parte de la naturaleza del nuevo creyente aquí, pues. Porque, por ejemplo, en el reino de las tinieblas, como bien dijo un día el apóstol Abraham, ¿cuántos fueron a recibir un seminario para enojarse? Para saber cómo se podían enojar. ¿Cuántos recibieron un seminario? Un seminario de cómo ser orgullosos. Un seminario de cómo ser envidiosos. Un seminario de, ¿qué más? De cómo ser borracho, por ejemplo, un seminario de cómo ser adúltero. O sea, ¿cuántos recibieron seminarios de esa naturaleza estando en el mundo? Obviamente ninguno, ¿va? Porque pues, pero ya está en la naturaleza, o sea, ya era parte. O sea, aquí no había necesidad de tener un seminario, se enojaban ya. El problema aquí es que todavía siguen con enojos cuando están en el reino de Dios. Ahí es el papá el culpable, que darle al papá. Ahora, por eso viene Dios y les dice, por eso viene en el verso 4, viene el Señor y mire pues lo que dice Dios. Dice mis ordenanzas, no dice las ordenanzas. No dice las ordenanzas, dice mis ordenanzas. O sea, Dios está dando a entender y está dando a conocer que son sus ordenanzas, sus lineamientos, sus reglas, su estilo de vida. Por eso dice, mis ordenanzas pondréis por obras. No las de Egipto, no las de Canaán, sino mis ordenanzas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Conocer las ordenanzas de Dios. ¿Cuáles son sus estatutos? Por eso dice, mis estatutos guardaréis, pero les dice, andando en ellos. ¿Y qué es andar en ellos? Es obedeciéndolos, practicándolos, ejecutándolos. Eso es andar en ellos, es practicarlos, vivirlos, no es solo conocerlos. Sí, la Biblia dice que no hay que mentir, hermano, de acuerdo, pero sigue mintiendo. Entonces no está andando en esos estatutos. ¿Me explico? Aunque lo sepa. Sí, la Biblia dice que no hay que ser envidiosos, pero sigue siendo envidioso. Es que la Biblia dice que no hay que pelear, pero sigue peleando. ¿Verdad?
Entonces solo lo conocen, no es de conocerlos, es de practicarlos, vivirlos, ejecutarlos. Pero para eso yo tengo que entender en qué reino estoy para saber qué naturaleza tengo, o sea, tener identidad de lo que yo soy. Dios nos está hablando ahora de que usted y yo somos reyes y por lo tanto tenemos que vivir como reyes, pero reyes no solo en el sentido de que pues vamos a vivir con ¿qué? Con cosas buenas y bonitas, porque el problema de muchos es que dicen, es que somos reyes, por eso yo merezco lo mejor. O sea, sí es cierto, o sea, es la realidad pues, pero no es solo en eso en lo que Dios me está hablando que yo soy un rey, sino es en mi manera de vivir, de comportarme como rey en ese reino en donde Cristo es el rey de reyes. ¿Sí? Porque por eso dice la escritura que Él es rey de reyes. Pero esos reyes somos nosotros, no son los reyes de la tierra. No son los reyes que conocemos del mundo. Somos nosotros los reyes. Por eso es que Él es rey de reyes. Porque usted y yo somos reyes y sacerdotes, dice la escritura, para Dios su Padre. Pues sí tienen corona. Por eso es que se recuerda que estuvimos hablando de que el Dios cuando nos creó a su imagen, cuando dice la escritura que Él nos creó a su imagen y su semejanza, nos dio autoridad, nos dio gobierno, nos dio dominio. ¿Por qué? Porque somos reyes, pues. ¿Me explico? Y eso es lo que hoy Dios nos está mostrando, que tenemos que vivir como tales, pero ese rey es el que vive regido a las reglas y a los lineamientos del reino donde ahora habita, pues. ¿Sí? Y por eso ese era el problema de Israel. Un Israel que todavía seguían practicando las cosas de Egipto, cuando ya no vivían ahí, porque no habían entendido quién era ahora el rey en este reino, pues. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto y eso es lo que hoy Dios nos está hablando a nosotros, porque tenemos que entender también, y al entenderlo es lo que nosotros vamos a mostrar, es lo que vamos a enseñar, es lo que vamos a modelar, pues. ¿Sí? Por ejemplo, normalmente lo normal, podríamos decir normal dentro de lo que es el mundo y el reino de las tinieblas, lo normal es que entre los jóvenes, por ejemplo, hayan ciertos roces, ¿verdad? Que no se lleven bien todos los jóvenes. Pues, ¿cómo son jóvenes usted? No todos compaginan, dice algunos, pero ese es en el reino de las tinieblas, pero en el reino de Dios es diferente, tiene que haber una buena relación, tiene que haber una manera distinta y diferente a la manera en que se comportan y en la manera en que que conviven dentro del reino de Dios, porque ya no es lo que es el mundo, no es lo que es lógico según el mundo, sino lo que es de acuerdo a lo que establece el reino de Dios. ¿Me explico? Y así podríamos decir un sinfín de cosas dentro de la iglesia misma, en lo que el Señor nos hablaba el domingo acerca de la unidad. ¿Cuál es el problema de la falta de unidad? ¿Qué era lo que Él nos hacía énfasis? El que no nos confiamos el uno al otro, pues nos desconfiamos de los demás. Cuando lo que Dios quiere es que nos tengamos esa confianza y realmente tanto como el que comparte como al que le comparten debe tener la confianza y ser fiel y confiable con lo que le están diciendo, pues. ¿Me explico? Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que nos desarrollemos, pues. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. El problema del pueblo de Israel era que aunque ellos ya no estaban en Egipto, pero seguían practicando las cosas de Egipto. Dios ya no quiere que nosotros vivamos ahora en el reino, pero que sigamos con las actitudes y las acciones que se tienen en el reino de las tinieblas, sino que vivamos con las acciones y actitudes y los lineamientos que establece ahora este nuevo reino. La forma de adorar, incluso el Señor está hablando hoy de los verdaderos adoradores. ¿Y cuáles son esos verdaderos adoradores? Los que entienden quién es
Cristo, quien es el Padre, y lo demuestran con su estilo de vida. Lo demuestran con sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos, su forma de hablar. Su expresión misma está mostrando una expresión de adoración. No es solo ahora el cantar. Hoy normalmente algunos en la iglesia entienden que los adoradores son los que cantan, cuando los adoradores son aquellos que viven de acuerdo a los lineamientos que establece el reino de Dios en su vida. ¿Estamos? Allá en Mateo 3:8. ¿Sí? Me llama mucho la atención. Yo así lo entendí, pero no sé si está bien. Uh-huh. Que dice el verso 5, que dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Ajá. Yo Jehová. Eso de yo Jehová, como que dice firmar. Exacto, es como que cuando uno pone y escribe una carta, atentamente fulano et tal. O sea, ¿quién es el que está firmando? Es el que autentica y dice: yo soy el que escribí esto. O sea, eso es lo que Dios está diciendo. Yo soy el que lo estoy determinando, porque por eso les dice al principio: yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Ya? Ahora, allá en Mateo, capítulo 3, verso 8. Mateo capítulo 3, verso 8. Dice de esta manera: haced pues, ¿qué les dice? Pero observe que dice haced frutos, pero dice dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esta palabra dignos de arrepentimiento? Ajá. No. Ajá. Exacto. Ese es el punto al que quiero que... O sea, sí es lo que dice, pero es darle el valor apropiado. Exacto. Por eso dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que esos frutos que usted y yo estamos ahora dando sean realmente con el valor que el reino de Dios ha establecido. O sea, no son frutos de acuerdo a mi medida, pues, en otras palabras. Se recuerda que en un tiempo, en un momento, en una reforma, el Señor nos habló de una medida, que hay una medida. ¿Sí? ¿Y cuál es la medida? La medida es Cristo. ¿Sí? No está hablando de si tantos metros o esto, no. Está hablando de una altura y una medida, y la medida es Cristo. Él es la imagen. O sea, todos tenemos que ser a la imagen de Cristo, como Cristo es en su conducta, en su estilo de vida, en su naturaleza como persona, en su forma de conducirse. ¿Sí? Esa es la medida a la cual la iglesia ha de llegar. Ahora, esa medida, entonces, cuando dice frutos dignos, o sea, el valor que corresponde a esos frutos es la medida que ha establecido el reino de Dios de esos frutos. No es el fruto que yo considero, no es el fruto que yo creo, no es el fruto que yo puedo. Es que mire, hermano, es cierto, yo soy paciente, pero me cuesta un poquito mucho. O sea, soy paciente, pero no mucho. No, entonces no es nada. ¿Me explico? Mire ustedes que eso de hacer tal cosa está difícil. Yo puedo hacerlo, pero no tan así. No, entonces no está así. O sea, no es de acuerdo a mi medida. Es de acuerdo a lo que ya estableció el reino de Dios. El reino de Dios ya estableció una medida. Cuando dice fruto del Espíritu Santo de Dios, por ejemplo, ya establece la medida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Pero establece cuál es la medida. ¿Y cuál es la medida? Es Cristo. Tener el amor como es Cristo. Cristo dice que es amor, no dice que Él tiene amor. Él es amor. La iglesia tiene que ser amor. Cristo es paciencia, no tiene paciencia. Él es la paciencia. ¿Me doy a entender? Es su naturaleza, pues eso es en su esencia, es lo que Él es.
Entonces, la iglesia tiene que ser lo mismo. Y cuando dice entonces frutos, dice frutos dignos de arrepentimiento, tienen que ser frutos de acuerdo a los lineamientos que ya el reino de Dios ha establecido, hermano. Por eso es que esos lineamientos los encontramos en las escrituras. Esos lineamientos los encontramos en su palabra. Ahí nos dice cómo debe de ser mi comportamiento y mi conducta y cómo tengo que vivir. No es de acuerdo a cómo se me enseñe o un hombre me enseñe. Por ejemplo, la santidad, si hablamos de santidad, muchos definen la santidad según su criterio. Ah, no, es que mire usted la santidad, por ejemplo, dice es no se pinte la mujer. Eso es eso es tener santidad. No, es que la santidad es que no use pantalón. Eso es santidad. No, la santidad tiene que ver con otro sinfín de cosas. En fin, cada quien pone su medida, su lineamiento, cada quien pone su valor. Pero la palabra de Dios dice que la santidad tiene que ver con la expresión misma de Cristo en su vida, en su carácter, en su estilo de vida. Eso es santidad, es mostrar y expresar la vida de Cristo en nosotros. ¿Me explico? Eso es santidad. Ahora, dice la traducción del lenguaje actual, este pasaje de Mateo 3:8, dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Nuestra conducta es la que tiene que evidenciar lo que ya somos. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me veo? No ante los demás, sino realmente cómo soy en todo lugar y en todo momento. Porque a veces nos mostramos de una manera ante los demás, pero en lo, podríamos decir, en lo íntimo o donde supuestamente no se nos ve, somos diferentes. Hay hermanos que aquí en la congregación son buenísimos, muy santos, muy tranquilos, muy consagrados a Dios, ¿verdad? Y uno los ve y dice, qué preciosos hermanos, de veras cómo se somete a Dios esa hermana o ese hermano. Pero en su casa son diferentes, en su casa son tremendos, pues actúan de una manera distinta, hablan cosas que no tienen que hablar, se comportan como no se deben de comportar. ¿Qué más? Viven de mal humor, por ejemplo, ¿ya? Llega alguien a visitarlos y, ¿qué quieren, hombre? Que no sé qué creen, que no estoy ocupado, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, ¿qué está mostrando con su conducta? Que todavía no tiene frutos dignos de arrepentimiento, pues. Y que en otras palabras, si lo llevamos a lo que le dijo el Señor a Levítico, ¿qué está demostrando con su conducta? Que aunque ya salió de Egipto, pero todavía sigue con las costumbres de Egipto. Ahí está, es que eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermano. Por eso les recuerda usted que un miércoles después de que vimos Reforma, les estaba preguntando y les decía, mire, veamos aspectos prácticos de cómo debemos de demostrar que somos hijos de Dios, pues, ¿sí? Porque a veces generalizamos el asunto. Mire, ¿qué es, por ejemplo, ser hijo de Dios? Eso es vivir como Dios quiere. Sí, pero ¿cómo es, pues? Por ejemplo, ¿cómo es en la casa, ¿verdad? ¿Cómo es como esposo, como esposa? Si como esposa atiende bien al esposo como tiene que ser, como dice las escrituras, o le tira los platos o le tira el plato de comida. Ahí está tu comida, si querés comer y si no, mira qué haces, ¿ya? O si el esposo viene y no es responsable con su gasto, como tiene que ser, sino que se lo malgasta. Llega a casa y dice, disculpa, fíjate que tuve que gastar tal cosa y compró en algo que no tenía que comprar, o lo gastó en algo que no tenía que gastar y no te voy a dar gasto este mes, pero ahí sí le está pidiendo a la esposa para el pasaje, ¿va? No, eso no es ser buen esposo y eso no estás mostrando frutos dignos de arrepentimiento, pues. O como hijos, ¿cómo somos como hijos con los padres? En el colegio, en la escuela, en la universidad, ¿cómo somos? ¿Verdad? Si nos comportamos bien, si obedecemos a lo que se nos dice. Incluso cuando vamos en la calle, respetamos las señales que dice en la calle. O somos gente imprudente, está en la pasarela, pero nos pasamos por debajo. No está teniendo frutos dignos de arrepentimiento, hermano.
Es que qué pereza, hermano, estar subiendo las gradas. Es que qué pereza eso de subir las gradas. Sí, pero se supone que si hay una pasarela es por algo, ¿no? Sí, como la noticia de ayer que cabal dijeron que por imprudente se mató. Ahí está. Porque fue a chocar, no solo que llevaba otro, Ujú. dice que el casco lo llevaba en uno de los cuentos de... Lo llevaba en el timón. O en vez de llevarlo en la cabeza, en el timón. O sea, imagínense, o sea, y si era cristiano. Ese es el problema, por eso le digo, o sea, creemos que como ya voy a la iglesia, creemos que como yo ya canto, como ya predico, como qué más, ya dirijo el servicio, doy en algunas iglesias cuando se da lectura bíblica, ya doy la lectura bíblica, o ya hago tal cosa, o pertenezco al grupo de alabanza, ya estoy consagrado. Pero sigue haciendo cosas incorrectas, porque aún eso es pecado, es incorrecto. Si yo soy cristiano, la ley dice que debo de usar el casco en la cabeza y lo ando cargando en el timón, ¿qué sucede? Estoy Infringiendo una ley, la ley, y entonces eso es pecado. Ese es pecado, pues. ¿Me explico? Ese es el problema, hermano, de la iglesia, que la iglesia no ha entendido lo que es vivir en el reino de Dios. Entonces tenemos que cuidar esos aspectos. Ahora, dice esta otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Pero dice, demuestren con su forma de vivir. ¿Con qué tenemos que demostrar? Con nuestra forma de vivir. ¿Y cómo es nuestra forma de vivir? Hoy veíamos a una que fue hermana, digo fue pues porque por su manera de ser hoy ya no creo que lo sea. No sé si, como dijo un día el apóstol, no sé si era prima o qué, pero algún día estuvo aquí en la iglesia, ¿no? Pero el problema es que ahora la vi y iba con los testigos. Entonces, ¿qué pasó? Nunca fue, ¿va? Me explico. Entonces, ese es el problema, hermano. Por eso le digo, o sea, ¿qué sucede con la iglesia? Porque no ha entendido entonces el principio del reino de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con su forma de vivir está demostrando, obviamente hoy demuestra que nunca se arrepintió. ¿Ya? Entonces, ese es el problema hoy en día de la iglesia. Ahora, vayamos a Gálatas 5:22, por favor. Gálatas 5:22. Ahora dice más el fruto, y esto ya lo hemos dicho y recalcado varias veces, pero lo vuelvo a recalcar, no son los frutos, sino es el fruto. Entonces no son varios, sino es el fruto, un fruto que está compuesto de todas estas características, más el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Creo que no tiene, o sea, ¿qué ley? ¿Qué dice qué significa que contra tales cosas no hay ley? Nadie lo va a condenar por eso, pues. ¿Ya? Pastor, pero yo no he entendido muy bien cuando no he puesto mucha atención. La benignidad no la entiendo. La benignidad, ser benigno, ¿qué es? Bondadoso. Dicho en otras palabras más claras, bondadoso. Sí, exacto. Ahora dice el fruto del Espíritu. Este es el fruto que establece los lineamientos del reino de Dios. ¿Qué debe haber en el discipulador? Y no solo en el discipulador, sino en el discípulo.
pero principalmente en el discipulador por ser modelo, ¿verdad? ¿Qué debe de haber? Debe haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo es con los discípulos en el grupo de comunión familiar? ¿Muestra amor? ¿O es de los ásperos que, es que mire usted aquí la gente no entiende de otra manera usted? Aquí hay que hablarles a lo ¿qué dice? A lo crudo, dicen algunos, ¿verdad? Aquí hay que hablar las cosas así fuertes, porque si no, no entiende la gente usted. Yo le pregunto, ¿cuándo Cristo hizo eso? Claro, sí les dijo la verdad, porque tampoco asolapó las cosas, pero les dijo la verdad, se las dijo de la manera correcta, pues, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice gozo? ¿Cómo es el discipulador en el grupo de comunión familiar? ¿Muestra gozo o todo el tiempo anda mostrando ahí que anda preocupado, anda de mal humor, que le tocó anda presionado por un sinfín de cosas y llega de mal humor al grupo y empieza a decir las cosas ya sea con mal humor? No está mostrando el fruto del Espíritu. ¿Me explico? Amor, gozo, paz, muestra paz, es paciente con los discípulos. O es de los que ya dicen, mire que hermano, sabe que estoy orando para que el Señor se lo lleve porque ya no lo aguanto. ¿Es paciente? ¿Qué más? Benigno, bondadoso. ¿Cómo es su fe? Muchos dicen, ay, ahí sí, pastor, yo no tengo fe. Entonces lo que me está diciendo es que no tiene la naturaleza de Dios, pues. Pues sí, porque la naturaleza de Dios trae fe. Yo sí tengo mucha fe, dice, pero no sé en qué. Es que fe es fe, ¿verdad? O sea, tener fe, pues. Si tuvieras fe, dijo el Señor, como un grano de mostaza, ven todo lo que haría. Fe, es creer, es confiar en lo que el Padre ha dicho y actuar lo que el Padre ha dicho. El problema es que no le hemos creído a Dios si no hacemos lo que Dios dice, pues, ¿verdad? Ahora, como yo les he venido hablando, ya el Señor nos está hablando, hermano, y nos ha estado pidiendo fruto, y nos está pidiendo fruto. No solo fruto de cambios, de actitudes, sino fruto de multiplicación. Tiene que darse la multiplicación, tiene que haber multiplicación, pero no es solo un crecimiento numérico de buscar números de personas, sino es transformación en las personas. Pero para que haya transformación en las personas es necesario que usted y yo entendamos que tenemos que vivir de acuerdo a la transformación, hermano. Es que no podemos seguir viviendo con una actitud como iglesia de indiferencia ante los principios de la palabra de Dios, hermano. Cuando usted y yo somos indiferentes a la voluntad del Padre, cuando Dios dice algo, pero nosotros, ay Dios, está bueno, pues lo vamos a hacer. No, hermano, eso es indiferencia. Y eso con razón, hermano, o sea, no, el Padre no se agrada, pues, de nosotros, si nosotros no tenemos esa pasión por hacer las cosas para Dios como deben de ser. Mira, hermano, solo un ejemplo. Por ejemplo, veíamos el ejemplo de las hermanas de hermana Ana y hermana Katy, con lo que han experimentado ellas, hermano, en lo que hacen. ¿Verdad? O sea, y eso es un ejemplo nada más, pues en un área, ¿va? Pero en todo nosotros tenemos que ser así, con esa misma actitud de tener pasión, de tener esa determinación de hacer las cosas para Dios, pues. ¿Me explico? Y eso es lo que Dios quiere, pero es necesario todo eso porque ya es tiempo de lo que el Señor está hablando a nosotros, porque ya hermano, ¿qué? La cosecha ya viene, la multiplicación que Dios ha hablado, de esa multiplicación exagerada que Dios ha dicho viene, pero no va a venir para todos, viene para los que están preparados, pues. ¿Me explico? Si usted y yo no estamos preparados, no nos vamos a multiplicar, porque Dios no va a desperdiciar lo que es de Él, pues. Dios es sabio. La Biblia dice, fíjese, por ejemplo, dice la palabra del Señor que Él no echa vino nuevo en odres viejos. ¿No es cierto que eso dice? ¿Por qué? Porque si no se va a desparramar, se va a desperdiciar. Dios no es un desperdiciador, hermano.
Dios no es de los que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, pues si nos va bien o nos va mal, vamos a probar. No, Dios no es de los que anda probando. Dios es de los que sabe que debe colocar o va a poner sus cosas, lo que es Él, en donde realmente corresponde y donde verdaderamente va a dar fruto lo que Él ha puesto. Porque Él no desperdicia, hermano. ¿Me explico? Él no desperdicia. Ahora, allá en Mateo, capítulo 6, verso 32 al 34. Mateo, capítulo 6 y verso 32. Mateo, capítulo 6, verso 32 al 34. Empecemos del verso 26 para ver esto aquí. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Observe que el Señor viene y les dice vuestro Padre, o sea, quiere decir que es nuestro Padre, ¿sí? Y Él dice que Él las alimenta. Ahora, viene la pregunta y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿verdad? ¿Por qué nos afanamos? ¿Y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo dice que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora viene y dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sí? Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? A ver, verso 32, hermanos, por favor. A todos, quiero oírlos a todos, porque no solo tengo un hermano aquí en la iglesia. A ver, quiero oírlos a todos, porque vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? O sea, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, tampoco está diciendo que se siente ahí con los brazos cruzados a esperar que le caiga del cielo las cosas. Tampoco se trata de eso. Porque hay hermanos que creen que Dios es el que provee, no tiene que hacer nada. No, Dios va a saber qué va a hacer, hermano. Él sabe qué va a hacer y no hacen nada. No, tampoco se trata de eso. Pero es de poner prioridades, porque lo que aquí está hablando el Señor es de una prioridad. Cuando les dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está hablando de prioridades. ¿Me da a entender? O sea, no está hablando de que solo nos dediquemos a una cosa, sino establezcamos la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? El reino de Dios y su justicia. Pero cuando dice más buscad primeramente el reino de Dios, ¿a qué se está refiriendo? No es solo porque usted tenga que estar en la casa del Señor todos los días, que corresponde estar, pues. O sea, claro, esa es una responsabilidad que tenemos, ¿sí? Pero cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, se está refiriendo que busquemos sus lineamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus principios. No sé si me va a entender, hermano. ¿Me explico lo que les digo? ¿Sí? No es solo el buscar estar en un lugar, sino es hacer lo que el reino de Dios establece. Hacer y vivir y conducirme como el reino de Dios lo establece. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Obviamente también es estar en el lugar donde me corresponde estar, donde Dios ha establecido, pues. ¿Claro? Pero es buscar lo que Dios ha establecido de acuerdo a la conducta que Él ha determinado, pues. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que Él ya sabe de las que tenemos necesidad, pues. O serán añadidas.
El problema es que nos afanamos, nos preocupamos y nos ponemos en tantas situaciones que nos descuidamos de vivir la vida correcta en el reino de Dios. ¿Mm? Por lo mismo, de entender quién soy en Cristo Jesús. Y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Pues. ¿Me explico? Pero si yo vengo y por ejemplo no tengo para qué, para tal cosa, pero ya me pongo de mal humor y que ya ni voy a la iglesia, porque saber, mire, tanto que hablan ahí de esto y lo otro y yo no miro que Dios me provea nada. O sea, entonces no está en el... Sí, ya no está en lo que Dios ha establecido, pues. ¿Verdad? Por eso lo que le decía el Señor a Nicodemo, ¿va? Tienes que nacer de nuevo. Y se lo estaba haciendo una persona que conocía la ley. Maestro, pero le dijo, tienes que nacer de nuevo. Porque no es el conocimiento de las escrituras o el conocer el diseño, conocer el plan, no es solo conocer el propósito, es vivirlo, es practicarlo, es ejecutarlo, hermano. Como yo les decía hace un momento, de nada sirve que yo sepa que el mentir es pecado. Sí, yo sé que no se debe de mentir, pero sigo mintiendo, ¿no? Entonces solo de nada sirve, pues. Solo tengo conocimiento, pero no vivencia, no práctica. Ah, es que yo sé usted que no tenemos que pelear entre hermanos. Pues sí, pero sigue peleando, pues. Ah, es que mire usted, yo sé que no tengo que darle lugar al resentimiento, a la amargura en mi corazón. Sí, pero lo sigue haciendo. No he entendido, pues. Me explico. Ese es el problema de la iglesia, que la iglesia solo tiene conocimiento, pero no vivencia. Cuando Dios lo que quiere es que viva lo que su palabra establece. ¿Para qué? Para que vea el resultado correcto de lo que Dios ha determinado para su vida, pues. Es que ese es el propósito del Padre. Por eso le digo, o sea, cuando la iglesia hace las cosas como Dios dice, ven resultados. Lo que le pasó a hermana Ana. Estaba haciendo las cosas a medias. Yo le había dicho que tenía que hacer, por ejemplo, lo del barro y lo hizo, pero le estaba faltando una cosa, venirse en el bus, que era lo que no había hecho. Porque ella siempre, y mire, y de veras, varias veces vino a que oráramos por ella, y siempre decía, pues que mire, pastor, es que mire, yo no aguanto que me critiquen, que me juzguen, que me miren de esa manera, y que no sé qué, pero le dije un día, mire hermana, pero es que el problema no está en ellos, está en usted. ¿Cómo así? Sí, está en usted, le dije. ¿Por qué? Porque mire, usted es la que está viendo lo que le están haciendo. Déjenlo, digo, o sea, usted no les ponga atención. Usted haga lo que el Señor ya dijo que usted debe de hacer. Y véase como el Señor ya dice que ya es, pues. Ya déjenlos ahí y va a ver cómo, al verse usted como Dios la ve y actuar como Dios quiere que actúe y hacer lo que Dios dice que haga, y va a ver cómo todo lo demás va a desaparecer. Mire, ¿qué testificó ahora? Ahí está. Pero que aparte de eso, ¿qué pasó? O sea, está viendo a Dios expresarse y está sintiendo ahora la paz que nunca había tenido. ¿Y sabe qué es lo más tremendo y lo más hermoso? Bueno, no lo más tremendo, pero lo lindo de todo esto es que antes, como se venía transbordando, por lo menos gastaba 16 o 20 quetzales diarios de pasaje hacia su casa. Diario. Ida y venida. Hoy no está pagando nada porque ese bus es de la empresa. ¿Se está ahorrando, sí o no, 20 diarios? Va, a la semana, ¿cuánto es? Si hablamos de 20 quetzales diarios, ¿cuánto es a la semana? Son 100 quetzales. Al mes, 400 quetzales. Imagínense 400 quetzales que estaba pagando por no obedecer a la directriz de Dios como Dios quería que lo hiciera. Eso es lo que nos pasa a veces a la iglesia. Estamos, hermano, estamos ahí renuentes con que Dios nos dice haz tal cosa, pero no, es que estamos poniendo nuestra lógica, nuestro razonamiento y queremos hacer siempre lo que creemos que es lo correcto según nuestro entendimiento, y por eso, hermano, tenemos un sinfín de fugas en nuestra vida, pues no vemos realmente la bendición de Dios en nosotros. No sé si me explico. Miren, en este caso, 400 quetzales que cada mes ella estaba pagando, ahora se los está ahorrando. Dios la bendijo con esos 400 quetzales que ahora los está teniendo ella ahora. Porque ese bus es de la empresa, pues no paga nada. Y llega más temprano.
y está más tranquila. Lo tremendo es que cuando a uno le dicen que el trato es con uno, ¿Sí? que yo, porque realmente el problema está en uno, no Sí, en la otra persona. es cierto, es que esa es la realidad. Viviendo ahora porque mi cuñada volvió otra vez a las andadas de poner su misa temprano, pero a mí ya no me afecta. Pues sí, sí, es que ya es ya pues, Ya no tengo, ya no siento molestia contra ella, ya, no. no, y mi trabajo no es ponerme a pelear con las personas, ¿no? Es simplemente enseñarles la verdad en Cristo y mostrarles nuestra propia verdad en el Señor, pues, así de sencillo. Ahí en Marcos 1:15, ¿qué dice Marcos 1:15? Marcos capítulo 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando les dijo que el reino de Dios se ha acercado? Que Cristo se acercaba. ¿Sí? De Él estaba hablando, porque Él es el reino. O sea, en Él está el reino de Dios, o sea, Él es el reino de Dios, porque el reino de Dios es una persona, no es un lugar, no es un estado, no es un qué, sino es una persona. ¿Me explico? Por eso es que Él es el reino, o sea, cuando dice el reino de Dios se ha acercado a vosotros, está hablando de Él, porque en Él está contemplado todo lo que el reino implica, estilo de vida, pensamientos, actitudes, acciones, todo está contemplado en Él, por eso es que Él es el modelo, por eso es que Él es el ejemplo, hermano, por eso es que nuestro modelo no es Sansón, nuestro modelo no es Moisés, nuestro modelo no es que David, no es Salomón, nuestro modelo no es Jonás, nuestro modelo no es ¿quién otro? Job, nuestro modelo, o sea, no es ninguno de ellos, pues no estoy diciendo que sean malos, no, 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 claro, pues Dios los usó a cada uno y cada uno hizo lo que tenía que hacer, me explico, pero no son ellos nuestro modelo es Cristo. O sea, no, yo no debo tener la fe que tuvo Abraham, yo tengo que tener la fe que tuvo Cristo o que tiene Cristo. ¿Me explico? Yo no debo tener la humildad de Moisés, no, yo tengo que tener la humildad de Cristo. ¿Me explico? Porque Cristo es el modelo, por excelencia, hermano. Porque Él es el reino de Dios. Entonces, cuando yo digo que estoy en el reino de Dios es porque estoy en Cristo y Cristo en mí. Entonces, por eso dice el reino de Dios se ha acercado, se está hablando de Él. Y eso es lo que la gente no había entendido. Pensaban y ellos estaban viendo un reino en el ambiente, en que algo terrenal, pues, y eso es lo mismo que la iglesia hoy ve, por eso es que la iglesia solo vive pensando en el cielo, ¿va? Es que cuando estemos en el cielo, hasta coros, ¿sabes? ¿Va? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni habrá más dolor, ¿verdad? ¿No es cierto? Y dice que andaremos en calles de oro, mar de cristal, porque todo solo su pensamiento está en el cielo, porque para ellos el reino de Dios es un lugar, cuando el reino de Dios es una persona, pues. Sí, entonces quiere decir que ya no hay tristeza ni hay dolor, no será en el cielo. Aquí ya no tenemos tristeza y dolor, pero no es que ya no lloremos, no es que no haya dolor, porque cuando usted se pellizca o tiene una enfermedad, pues le duele, pero se refiere a que obviamente si hay una enfermedad, entendemos que Cristo es el sanador. Él es nuestra sanidad, Él es el sanador, ¿sí o no? O sea, no es allá en el cielo, hermano. Por eso es que piensa de que la perfección, cuando estemos en el cielo vamos a ser perfectos. No, es aquí. Ya tenemos que ser perfectos. Porque tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Es que cuando estemos en el cielo, hermano, allá seremos santos. No, es aquí, hermano, donde hay que ser santos. Porque dice la palabra que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, Él no viene por una iglesia que está a medias para irla a preparar allá. No, Él viene por una iglesia que ya está lista.
La esposa no se va a preparar, hermano, ahí en la iglesia, al templo, va para irse a casar, está entrando y va a arreglarse y preparándose para el esposo, ¿verdad que no? Ya va preparada, pues. Ya va lista, ya va arreglada. ¿Me va a entender? No se está preparando ahí. Y la iglesia pretende, hermano, estarse arreglando el día de la boda. No, no, ya tiene que estar lista. Imagínese que Esther, dice la palabra del Señor, hermano, que cuánto tiempo se preparó Esther para presentarse ante el rey. ¿Cuánto fue el tiempo de su preparación? 1 año. O sea, no fue de la noche a la mañana. No ves que ya mañana, ahora Esther, mañana te toca ir ante el rey y hoy venite y te vamos a preparar y empezar a maquillar, a preparar. No, no fue de un día para otro. 1 año dice que estuvo en preparación. 6 meses, yo le llamo 6 meses en salmuera. 6 meses, ya estaba mejorando ya. Sí, entonces imagínese cómo llegó esa mujer ante el rey. Llegó, pero con razón, ¿va? Pero es por lo mismo, pues, o sea, porque la iglesia pretende que estando ahí arriba se va a ir a preparar. No, hombre, eso es aquí, hermano, que tenemos que estar listos. Cuando Él venga, la iglesia tiene que estar preparada. Las 5 vírgenes sensatas, dice que ya se estaban preparadas y listas para cuando llegase el esposo. Mientras que las otras pensaron y dijeron, no, hombre, de repente nos da tiempo, no creo que se va a tardar tanto el esposo. Pues, resulta que se tardó, ¿ah? Y por, ¿cómo le llama? Por confiadas se quedaron. Hay mucha iglesia porque por confiada se va a quedar. No, hombre, esperemos todavía, mañana, sí, mañana busco a Dios. Mañana voy a ir, mañana me meto al adiestramiento, sí, mañana me meto al discipulado. No, hombre, mañana tal cosa, mañana voy a empezar. Y así están. Fue el canto de hace algunos años de Dani Berrío. Uh-huh. Jesús dice, aquí estoy, abre la puerta hoy. Ajá. Y tú contestas, mañana, Señor, mañana. Sí. Y a veces hay algunos que así están, mañana sí. Ah, sí, mañana sí me meto a la semana. Esta semana sí, que viene. La otra semana sí. Y así están. Y así pasa su tiempo, hermano. Y pasan los días y los días y los años. Y de repente cuando se dé cuenta es porque ya le va a pasar las de las insensatas. Que de repente vieron la voz y dijeron, ahí viene el esposo. Y aquellas empezaron todas despavaridas, ¿va? A pensar, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Va? Y todos ahí. Y danos de vuestro aceite, le dice a las otras, ¿va? No, no vaya a ser que de repente nos quedemos nosotros sin aceite y ustedes también, mejor vayan y compren. Pero resulta que en lo que fueron a comprar vino el esposo y se quedaron fuera. Eran parte de las que iban a entrar con el esposo, pero por confiadas. ¿Y por qué otra palabra podríamos decir ahí? Por negligentes. Se quedaron. ¿Cuántos hermanos en las iglesias, hermano? ¿Cuánta gente en la iglesia, hermano, están ahorita en el reino, pero por confiados y por negligentes? Va a llegar el día que cuando venga Cristo, no los va a encontrar preparados. Es que ese es el problema, hermano. Por eso es que usted y yo tenemos que estar listos. La preparación no es para mañana, es para hoy. Lo que hoy nos habla hoy el Señor es lo que ya debemos de salir practicando y viviendo de aquí. Si el Señor hoy nos habla, por ejemplo, de santidad, ¿cómo tengo que salir de aquí? Ya tengo que salir viviendo santidad. El Señor, si nos está hablando de adoración, pues tengo que salir de aquí siendo un verdadero adorador. No es que para mañana, es hoy, eso es ya. ¿Me doy a entender? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora, mira lo tremendo esto, hermano. Mateo 21:43, por favor. Capítulo 21, verso 43 de Mateo. Y esto es lo que no hemos entendido muchas veces, hermano. Esto es lo que no hemos comprendido. ¿Lo tenemos? 21:43. Dice, no, 43, 21:43. Dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Para los que están que para mañana y para mañana y para mañana, va a llegar un trato y va a decir, no, ya mucho. A ver, mejor démoselo a otro. Los que produzcan de vida cosecha. Léala completa, vamos a ver. Que produzca la debida cosecha. Dice esta versión: les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. ¿Se da cuenta? Y esto no lo digo yo, pues, o sea, no es cuestión de que yo lo esté, esto es lo que está diciendo el Señor. Por eso es importante entender que yo tengo que ser obediente en todo, pero obediente a los principios y lineamientos que el reino de Dios establece, hermano. La pregunta es, y que les he hecho varias veces, y otra vez vuelvo a preguntar: ¿cuántos están escudriñando las Escrituras? Algunos dicen que sí, obviamente, yo sé que sí, pero otros, ¿cómo están, hermano? Que están escudriñando las Escrituras. Que no he tenido tiempo. Mañana, pastor. La otra semana sí, mire. Le prometo que la otra semana lo hago. No, es que no es a mí a quien me tiene que prometer. Es que tiene que ser ya un estilo de vida en nosotros. ¿Me explico? Ya es un estilo de vida para saber y entender y comprender lo que Dios quiere. Pero si estoy con que mañana y así pasa los tiempos y no lo hace, man. Prefiero hacer otras cosas. Mire, no estamos en contra de las redes sociales porque pues yo tengo redes sociales. Pero si le ponemos más atención a ello y descuidamos el escudriñar las Escrituras, cuidado, hermano. Ajá. Chateando. Y dicen, ni modo, tuvo que frenar el carro para no tirarlo. Tranquilamente pasa. El problema es que hay muchos que se van a quedar chateando. Ni se van a enterar cuando el Señor venga y se van a quedar chateando. Es el problema. Claro, pues repito, no es que estoy diciendo que sean malos las redes sociales. Claro, de ninguna manera estoy diciendo eso, hermano. Sino lo que les dije hace un momento, prioridades. ¿Me explico? En la Nueva Traducción Viviente dice: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. ¿Cuál es el fruto que espera el Señor? Es el que Él ha determinado, hermano. Si usted siembra un palo de mangos en su casa, imagínese mango de leche que se le llaman. ¿Qué espera de ese árbol de mango de leche? Mango de leche, va. Pero imaginemos, solo pensemos un momento, que le diera limones. Así como que nada que ver, va. Yo, si este era mango, ¿por qué está tanto limón? ¿Me va a entender? O sea, ¿y qué espera de ese mango? Que sea sabroso, pues. Pero imagínese usted un mango todo desabrido, insípido, ácido, y que lo prueba usted y ¡oh, qué horrible! ¿Verdad que no? Ahí está. O sea, ese es el asunto con el Señor. Por eso dice que Él dice que es el fruto, o sea, que producirá el fruto esperado. Es el fruto que Él espera. Es la semilla que Él ha sembrado, porque Él sabe que la semilla que Él ha sembrado es la buena, es la correcta. Entonces Él espera un fruto de acuerdo a esa semilla, hermano. Porque no es cualquier semilla, no es una semilla chafa, por decirlo así. No, es una buena semilla la que Él ha sembrado, hermano. Entonces, ese es el fruto que Él espera. Ese es el fruto que tenemos que producir, hermano. La PDT dice: por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y se lo dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. Lo que Dios quiere que su reino produzca, hermano.
Ahora, hermanos, de veras, tenemos que ser conscientes en producir el fruto correcto. Si algo yo le animo, hermano, en esta noche, y si algo yo le quiero llevar, es que cada uno de nosotros seamos conscientes de qué fruto estamos produciendo, hermano. Esto no es un juego, fíjese, o sea, la verdad debemos entender que esto no es un juego, hermano. O sea, hermano, o sea, el problema es que, mire, el infierno existe, no es que le quiera, o sea, mi objetivo no es meter miedo, pues no es que usted por miedo, ay, al infierno, pero la verdad es que el infierno sí existe, hermano. O sea, el lago de fuego y azufre que dice las escrituras, sí existen, pues. Claro, está preparado para el diablo y sus ángeles, dice las escrituras, pero lamentablemente la palabra de Dios dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice que fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Y le dice a una de las iglesias, hermano, que si no producen el fruto que él ha establecido, dice, borraré tu nombre del libro de la vida. Hermano, por favor, no esperemos a que Dios borre nuestro nombre del libro de la vida por no producir el fruto correcto del reino de Dios, hermano. Seamos conscientes de eso. O sea, Dios en su gracia y en su misericordia, en su bondad, Él nos ha elegido, nos ha escogido y nos ha llamado para ser parte de su reino, hermano. Entonces, hermanos, seamos conscientes de ese llamado y pongamos la atención debida, la responsabilidad que corresponde, la pasión que debemos de ponerle y hagamos lo que Dios dice, hermanos. Si no es difícil, la verdad. ¿Por qué? Porque dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo, el cual dice que Él nos enseñará las cosas y que Él ha hablado, pues, que Él ha dicho. Porque Él nos guiará a toda verdad, dice la palabra del Señor, hermano. Entonces nos ha dado su Espíritu Santo para que Él nos transforme, porque dice que es Él el que nos transforma. Entonces tenemos, hermano, realmente a la persona del Espíritu que nos está ayudando, pues. Dice que Él está gimiendo por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que solo Él sabe qué es lo que está gimiendo por nosotros, hermano. Pero aún encima de eso, hay iglesia que todavía no ha entendido, hermano, y quiere seguir viviendo todavía bajo sus propios razonamientos y lineamientos. Cuando Dios ya nos ha dado todos los recursos para hacer lo que Él se ha determinado que debemos de hacer, hermano. Ser un adorador no es difícil. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que Él mismo se adora a través de nosotros. ¿Qué es? Es solo de disponerme, hermano. Pero a veces venimos a la casa del Señor y ni siquiera somos capaces, hermano, de cerrar nuestros ojos o de adorar al Señor, expresarle, cantarle, adorarle. No, hermano, o sea, nos cuesta a algunos todavía realizar eso. Cuando Él mismo dice que Él se adorará a sí mismo a través de nosotros, lo único que yo tengo que hacer es disponerme, decirle, Señor, aquí estoy, y saber que vengo a adorarle a Él, que Él es el Señor. Pero el adorarle, yo ya tengo que venir con ese estilo de vida y esa actitud en mi vida de saber lo que yo soy en Cristo Jesús, pues. ¿Me explico? Ahora, dice en Mateo 19:17. Mateo capítulo 19, verso 17. Capítulo 17. Capítulo 19, verso 17 de Mateo. Dice que Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dice? Guarda los mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Guardar los mandamientos. ¿Pero qué es guardar los mandamientos? Vuelvo otra vez, es ejecutarlos, es vivirlos, es practicarlos, es hacerlos, pues. Eso es guardar los mandamientos, hermano. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Guardar los mandamientos. Es cuidar de ejecutarlos, practicarlos y vivirlos. ¿Me explico? Entonces, hermano, que si dice la Biblia que
alguien hace algo en contra de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. ¿Qué dice las Escrituras? Hay que amarlo, dice, ¿verdad? Oren por los que os maldicen. Bendígalos, pero no es una bendición así de, porque hay la bendición así, es que, aunque usted me diga, pero lo bendigo, dice. No, eso es mentira, o sea, es con resentimiento, no es una bendición de verdad de corazón, hermano, con el entendimiento de lo que somos en Cristo Jesús. Lo bendecimos, pero ya no le volvemos a hablar jamás. ¿Ya? No, es que no se trata de eso, hermano. ¿Me explico? Ahí en Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Catorce 17 de Romanos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero el verso 18 y 19 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que ser gente que edifique a los demás. Pero ¿cómo vamos a edificar a los demás? Es con nuestro estilo de vida, hermano. Si no actuamos bien, ¿cómo vamos a edificar a la gente? Pues, ¿verdad? Pero si usted y yo actuamos correctamente, vivimos correctamente, nos comportamos correctamente, entonces vamos a servir de edificación a los demás. Uh-huh. ¿Me explica por favor lo que dice el verso 19? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No es esa, hay otra. Dice el 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿A qué se refiere? Ahí les estaba hablando a ellos de su forma en que ellos actuaban y se comportaban en relación a las comidas, pues. Pero en este caso Dios nos está hablando a nosotros de nuestro comportamiento y nuestras acciones y actitudes. ¿Ya? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No es tanto en sí de lo que come o no come, ¿va? Aunque ahí en ese caso se estaba dando eso, pues, pero en nuestro caso no es tanto lo que comemos o no comemos, sino es más bien nuestro comportamiento, hermano. ¿Cómo estamos edificando a los demás? Pero si lo ven usted que es una persona que solo anda de mal humor, ¿qué edifica a los demás? Obviamente nada va. ¿Y a qué hemos sido llamados nosotros a hacer? A hacer bendición y edificación para los demás, ¿sí o no? Fíjese pues lo que dice por ejemplo en Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13? Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice leámoslo mejor. Dice, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, capítulo 4 de Efesios, verso 12. Al fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se da cuenta que si algo Dios quiere es que seamos gente edificadora. ¿Y qué es lo contrario de edificar? Destruir, ¿va? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando no nos portamos de acuerdo al reino de Dios? Destruimos. No edificamos, sino que destruimos, hermano. Con razón un montón de gente no quiere entrar al reino de Dios, pues se le habla del evangelio y no quieren saber nada del evangelio, porque ¿cuántos han destruido en vez de edificar? Por su manera de comportarse y su manera de vivir. Pero hoy Dios nos está hablando a nosotros de ser edificadores. ¿Me explico?
Por eso es que si algo tiene que notarse en nosotros es la diferencia de ese evangelio viejo, de ese evangelio humano, de ese evangelio, ¿qué más? Tradicionalista, al evangelio verdadero, que es el evangelio del reino de Dios. Si ustedes lo predicamos, si hablamos del reino de Dios, tiene que verse la diferencia, hermano. Tiene que notarse la diferencia en nosotros. No podemos seguir mostrando siendo los mismos evangélicos que son los demás si estamos hablando del evangelio del reino de Dios. Y no lo digo por vanidad ni lo digo con orgullo, sino lo digo porque es la realidad, es la verdad en Cristo de lo que realmente Él ha puesto en nosotros, es su simiente, su semilla. Por eso es que Cristo se diferenciaba de los demás. Por eso es que la gente decía, ¿quién es este que con tanta autoridad nos habla? Porque en Él se veía la diferencia a los rabí de aquella época, hermano. A los fariseos, a los saduceos de aquella época, Cristo era diferente en sus actitudes, en sus acciones, su manera de predicar era diferente, no porque hablara diferente, aunque sí hablaba diferente, pero era su manera de actuar, su manera de ser. Aquellos no se sentaban con pecadores, pero sí, pero para hablarles del reino, no para ser como ellos. ¿Me explico? Eso es lo que hoy la iglesia tiene que mostrar, hermano. Ser diferente al evangelio tradicional que se ha venido predicando. Amén. Porque hemos sido llamados a ser edificadores y no destruidores del reino de Dios. Si algo debemos de entender como discipuladores en el grupo de comunión familiar es que hemos sido llamados a edificar y a establecer el reino de Dios ahí donde se encuentre ese grupo de comunión familiar, hermano. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Eso es lo que Dios nos ha dicho y nos está hablando. Y nos está hablando de muchas cosas. Nos está hablando ahorita sobre la multiplicación y hoy nos está hablando acerca de la adoración que vamos a estar oyendo en Reforma Apostólica, hermano. Pero tenemos que aprender a escuchar a Dios y a vivir lo que Dios nos está diciendo. Amén, hermanos. Bien, póngase en pie entonces y vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Te damos gloria y te damos honra a ti por lo que tú, Señor, hoy nos has hablado, por lo que tú nos has enseñado, Padre. La importancia, Señor, de entender que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Padre. Para que podamos vivir de acuerdo ya no a la cultura de un reino pasado, sino de acuerdo a la cultura del reino al que ahora estamos habitando. Y es la cultura del reino de Dios. Vivir de acuerdo, Señor, a sus principios que tu palabra, que tu reino establece, Señor. Porque en este reino tú eres el Rey de Reyes. En este reino tú eres el que gobierna, eres el que manda en nuestras vidas. Y si algo estás hablándonos, es que vemos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Pero entender también, Padre Celestial, que hemos sido llamados a edificar en este reino y establecer tu reino, Padre, en donde tú nos tienes, bendito Señor. Es por eso que te damos gracias, te bendecimos y adoramos tu nombre y proclamamos tu grandeza y tu majestad y te agradecemos por todo lo grande y glorioso que tú eres, Señor. Porque nos has escogido, Padre, nos has elegido para poder expresar tu gloria, expresar tu naturaleza, ser la expresión misma de ti, Señor, en todas nuestras acciones y actitudes, Padre. Para que sigamos viviendo más en ese evangelio viejo, ese evangelio tradicional, que solamente, Señor, Señor, lo que hacen es hablar de lo que conocen, pero no viven de acuerdo a lo que establece tu reino, Padre. Ese es el evangelio tradicional. Ese es el evangelio viejo, Padre, en donde solo se habla de un conocimiento, de conocer que se sabe tal cosa
que no hay que hacer esto, lo otro y aquello, pero sin embargo no se vive ni se practica. Ese no es el evangelio del reino de Dios, sino el evangelio del reino, Padre, es aquel en donde entendemos que tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos, normas establecidas por tu reino, según tu palabra, según tu verdad expresada, Señor, en nuestra vida. Es por eso que te glorificamos, Señor, y te damos a ti toda gloria, y te damos a ti toda honra, y toda exaltación, y toda adoración, por lo glorioso, hermoso, precioso, grande que tú eres por sobre todas las cosas, amado Señor, porque verdaderamente no hay Dios como tú. No hay Dios tan grande como tú, en las Escrituras, y por lo tanto lo creemos, lo confesamos, lo declaramos, bendito Padre, que solo tú eres Señor por sobre todas las cosas, mi Dios. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te glorificamos, Padre, por tu grandeza y por tu majestad y por tu gracia, Señor, derramada en nuestra vida. Digno eres de toda gloria y digno eres de toda honra.